Bueno, decíamos que a punto de cerrar el año se ha hablado de las buenas noticias de la economía, por ejemplo, la meta de crecimiento económico 9.7, la disminución en el cálculo del déficit fiscal, pero hay una asignatura pendiente que recuerdo claramente que una mañana la planteó incluso hace 2-3 semanas el profesor Jorge Restrepo, doctor en economía, dicho sea de paso, que nos alertaba sobre una espiral inflacionaria en distintos países de América Latina, ¿verdad? Y evidentemente el tema de la inflación es fundamental, sobre todo cómo evitar que eventualmente una inflación elevada pueda contrastar los beneficios de un aumento en el salario mínimo de los colombianos. Así es, Juan ¿Cierto, Manuel. profesor? Tenemos una inflación que en este momento está en el 5.26, acercándose al 6%, que es lo que muestran que probablemente llegue a ser a final de casi este 2 año, puntos comienzos por de este encima de la año. meta. 3 puntos por encima de la meta, casi 3 puntos. puntos por encima de la meta va a ser, y muy por encima de lo que es la tasa de interés piso del Banco de la República, que es el 3%. Es decir, la tasa de interés hoy en día no alcanza a compensar lo que pierden los ahorradores en materia de poder adquisitivo. El ministro José Manuel Restrepo ha hablado en medios de comunicación de una apuesta hacia una inflación del 3.7%. Bueno, saludamos a dos analistas que nos ayudan a entender este tema a las 8:12. El profesor Mark Hofstetter, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan Manuel, buen día, gracias por la invitación. Y José Ignacio López, que es director de investigaciones de Corfi Colombiana. Señor López, gracias por su tiempo. Un gusto estar con ustedes, feliz día a todos. Bueno, muy bien, la misma pregunta para los dos inicialmente. Profesor Hofstetter, ¿es esta una asignatura pendiente, digamos, es el gran reto para la economía colombiana, la lucha contra la inflación, el control necesario de la inflación? Yo creo que no lo iba a hacer hasta el instante en que el gobierno subió en 10 puntos largos el salario mínimo. En ese instante se volvió una asignatura muy importante para el año entrante. El reto de la inflación hasta hace unas semanas era asegurarse de que el brote fuera transitorio. Y muchos éramos optimistas sobre que eso iba a ser así, que había una serie de fuerzas en el mercado que habían empujado los precios hacia arriba, pero que esas fuerzas iban a desaparecer en el transcurso del año entrante. Entonces el reto era, no encender motores que volvieran perpetuas esos empujones a la inflación. Infortunadamente, por lo menos en mi opinión, el hecho de que el salario mínimo haya subido 10 puntos va a volver perpetuas muchas de esas fuerzas, ¿no? Muchos empresarios, muchos comercios, muchas negociaciones laborales distintas a las del salario mínimo se van a pactar en 2 dígitos para el año entrante y yo creo que nos vamos a llevar una muy mala sorpresa en los primeros datos de inflación del año y por tanto esto se va a volver realmente un tema central para el año entrante. 8:14, la misma pregunta para usted, doctor José Ignacio López, director de investigaciones de Corfi Colombiana. ¿Esa es la asignatura pendiente, la que viene, la meta, digamos, inicial desde el Ministerio de Hacienda y desde todos los factores económicos que confluyen en este propósito, la lucha contra la inflación? Sí, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de Mark. Yo diría que es más que la gran asignatura, es el reto más inmediato. Y digo más inmediato es porque la inflación, con la confluencia de factores, pues va a seguir en aumento y es un fenómeno que golpea directamente, la percepción de la gente. La gente cuando tiene que ir a comprar alimentos y ve los precios subiendo, pues genera, siente ese fenómeno económico de una manera inmediata. Y eso es lo que vamos a ver a comienzos de 2022. Yo diría que la gran asignatura pendiente del país y parte de lo que estamos viendo es el resultado de ese descuadre, es el tema fiscal. A comienzos de este año, que ya parece hace mucho, pero tuvimos la discusión de una reforma tributaria que era, bien ambiciosa. El país no fue serio en muchas dimensiones al tener esa discusión. Se perdió el grado de inversión. Eso ha ayudado a que el tipo de cambio sea devaluado. Y obviamente eso también tiene un efecto sobre los precios. Entonces, por ahora yo creo que, como decía Mark, en medio de la confluencia de factores, de aumentos de precios a nivel global, pues estamos echándole un poco, si quiere, gasolina al fuego con unos aumentos locales en temas laborales, como el salario mínimo adicionales. Y pues eso va a hacer que
en los primeros meses del 2022, pues desafortunadamente vamos a seguir sintiendo esta presión inflacionaria. Hacia adelante, probablemente lo que vamos a tener que volver a tener de una manera más responsable es la discusión fiscal para no seguir alimentando este tipo de fenómenos. Ahora bien, digamos ya sobre a lo hecho pecho, esa fue la tasa de ajuste del salario mínimo que impactará en muchos otros contratos y en muchos otros ajustes, como ustedes ya lo han mencionado, pero ¿no existe algo diferente a la subida de la tasa de interés que empezó a hacer el Banco de la República? ¿No hay algún tipo de herramienta, algún tipo de mecanismo, algún tipo de acción de política de la que se pueda echar mano en este momento para tratar de frenar esa subida de precios? Qué sé yo, hacer otro esfuerzo de desindexación para que no se ajusten las tarifas automáticamente, para que no tengan que subir con la VT. Ahora es como la que propuesta. No suba todo a la par de lo que sube el salario claro, mínimo. ¿qué podemos hacer para proteger el ingreso de los trabajadores y de quienes sí están recibiendo ese ingreso? ¿O lo único que nos toca es aguantarnos esa subida de tasas de interés? Doctor empecemos por sí, usted. Mark Hofstetter. Mire, hay en esencia dos ramas de gobierno que pueden actuar en este frente. Uno es, como usted lo menciona, Jorge, el Banco de la República, y yo creo que el Banco de la República va a actuar e infortunadamente va a tener que hacerlo con fuerza el año entrante. La segunda rama es el Ejecutivo, y ahí hay algunas cosas que se pueden hacer, algunas que son malas ideas, y otras que le echan gasolina al problema fiscal que mencionaba José Ignacio. Le doy un ejemplo. El gobierno está muy atrasado en ajustar el precio de la gasolina a los precios internacionales. Y eso significa que el gobierno, nosotros en realidad en nuestro bolsillo estamos subsidiando esa gasolina. Ese aplazamiento en los ajustes del precio de la gasolina, seguramente el gobierno va a tratar de empujarlo un poquito más el año entrante. Entonces, al problema fiscal que tenemos, pues le vamos a agregar una extensión de ese subsidio a la gasolina por mucho más tiempo del que seguramente resultaría razonable. Eso no es necesariamente una mala idea, pero yo creo que eso es parte de lo que va a ocurrir. Y en las malas ideas seguramente aparecerán rondas en las cuales muchos hablen de controles de precios. Esto es un clásico cuando la inflación se sube. Suponer que uno puede controlar los precios que los privados cobramos entre nosotros por nuestras transacciones y evitar ese incremento de los precios a través de esos mecanismos. Aparecerán rondas de intentos de eso, ojalá no fructifiquen demasiado, pero lo primero, extender ese subsidio a la gasolina y a través de eso, digamos, empeorar la situación fiscal, creo que es parte de lo que haremos. La misma pregunta para usted, doctor José Ignacio López. Opciones. Bueno, sí, aquí quiero hacer un símil y es que creo que a todos nos ha pasado, y es que nos da algo, tenemos una enfermedad, aparecen unos síntomas y le pregunta a uno, a la gente conocida, y todos empiezan a dar recetas como tómate esto, échale esto al café, sí, ese tipo de cosas. Acá claramente hay que entender que las consecuencias de esta inflación son digamos, difíciles de controlar, porque primero estamos viendo un choque global, es decir, la inflación no es particular solo a Colombia. Muchos otros países del mundo están viviendo este choque, que entre otras se ve una recuperación económica de la economía, digamos, global muy rápida, de unos cuellos de botella, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo otro ha sido exacerbado por políticas locales, entre ellas el tema fiscal, que ha llevado que la prima de riesgo del país, es decir, lo que los inversionistas cobran por asegurarse frente al riesgo en Colombia ha aumentado, y eso ha tenido un efecto sobre el tipo de cambio y obviamente eso alimenta los precios. Entonces, las raíces de este choque son difíciles de mitigar, porque en buena parte son o una tarea muy estructural del país que no ha venido haciendo, o algún fenómeno global que es difícil controlar con medidas locales. Pero bueno, ¿qué se puede hacer aquí como paliativos? Bueno, yo creo que lo que se ha hecho en aranceles ayuda. Es decir, en este momento lo que tendríamos que tratar de hacer es reducir en un corto plazo el tema, los costos logísticos del país, los costos de comercio internacional, aunque eso es difícil en el corto plazo, porque eso no se hace de la noche a la mañana, pero bueno, tratando de reducir aranceles, costos de importación, flexibilizando, haciendo quizás medidas de
de agilidad en el tema de aduanero, pues todo eso podría ayudar a que los costos logísticos, los tiempos de espera bajen, para que pues ese choque global pues no irradie los precios locales. En lo fiscal es muy difícil, como ya dije, porque pues ya lo hemos intentado, y lo que dice Mark es precisamente ese conflicto entre un hueco fiscal que podría llegar este año a 11 billones de pesos por los subsidios del combustible. Pues realmente ahora es el momento más tensionante para tomar cualquier medida ahí. Entonces, lo que repito es, y perdón que me extendí, pero simplemente para concluir acá hay dos razones muy estructurales. Se pueden hacer cosas, sí, el Banco de la República va a tener que hacer la tarea, y lo mejor es evitar esas recetas que no entienden cuál es el origen de los problemas, y que seguramente van a aparecer, y que lo último es que nos pueden enfermar más, ¿sí? Todas esas recetas coloquiales que pueden aparecer contra la inflación pueden ser peores. Pues muchísimas gracias, es un tema importante para la gente, para el bolsillo de la gente de cara al 2022. Doctor Mark Hofstetter, es usted muy amable, bienvenido siempre aquí a RCN Radio. Mil gracias, un abrazo. Doctor López, lo mismo para usted, buen día. Listo, feliz día, muchas gracias. Hasta luego. Evitar esas recetas que pueden empeorar la enfermedad. No ir donde el Tegua que propone control de precios, que propone seguir subsidiando la gasolina, no ir donde el Tegua que lo que propone es, por ejemplo, frenar las importaciones. Hay una gran cantidad de ideas. En Argentina, por ejemplo, acaban de prohibir la exportación de trigo o limitar la exportación de trigo y de cereales para tratar de que baje el precio allá. Ese tipo de recetas en realidad lo que terminan es destruyendo más la economía. Pero estamos en una coyuntura muy complicada, porque es que en coyuntura de elecciones todo es más difícil. Claro, vamos a tener que seguir subsidiando la gasolina. Entendí bien, yo que para mí la economía, insisto, es arameo. En subsidios a la gasolina estamos dando 11 billones de pesos. Al año. Al año, es casi la reforma tributaria. Más que la reforma tributaria, de hecho. Si se tomara esa medida seria, aquí se produce lo de los chalecos amarillos. Bueno, hay ese riesgo, digamos. No, pues existe un riesgo, pero yo entiendo, yo siento que a diferencia, por ejemplo, de Ecuador. Y eso no lo va a hacer el gobierno, es ponerse con la conflictividad. Pero fíjense que a diferencia de Ecuador o de Perú, yo creo que los colombianos entienden que gasolina barata es el peor incentivo a la destrucción del medio ambiente. Creo que los colombianos tienen un mayor grado de responsabilidad tributaria en materia ambiental y en materia de pagar, por ejemplo, el impuesto, el costo de los energéticos que en otras naciones de la región. Ahora, no hay que hacer una política de choque de subir al doble de la gasolina. Hay que empezar a desmontar esos subsidios, que son subsidios principalmente, hay que decirlo, a los transportadores, tanto de carga que son los como que más de chillan transporte y los que público. más Así es. paros hacen. Bueno, es un tema bien importante, complejo de entender para nosotros los ciudadanos del común, pero para eso lo tenemos a usted, profesor Restrepo, entre otras cosas, y a los doctores, y a los expertos, y a los que se oponen también a lo que se ha dicho acá. Mejor dicho, el año que viene es difícil, es un año difícil, no solo porque es político, con sino mucho por esta cuidado, subida con mucho de los tacto, precios. ¿no? Hay que manejar toda esta situación. Se requieren unas manos de cirujano en el Banco de la República. Esa junta directiva tiene la coyuntura más difícil que ha habido en años, pues precisamente por esta crisis tan tremenda de la que estamos saliendo. 8 de la mañana, 25 minutos. Ustedes escuchan RCN Radio. RCN Radio.